Bueno, esta noche ya estamos entrando en Argentina, por supuesto. Vamos a conversar con, bueno, una invitada muy representativa de la provincia de Buenos Aires, donde es el primer examen que tiene las elecciones en Argentina. Hablamos de Margarita Stolbizer, que está con nosotros. Vamos a hacer una pequeña presentación. Abogada, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, es lo que dijimos. Fue candidata presidencial en 2015, fundadora del partido GEN. Y como nosotros somos muy generosos, no podemos la fecha de nacimiento ni la edad. Margarita, ¿cómo estás? Gracias por el gesto, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. A ver... es muy amplio todo lo que hay para el temario que podemos conversar. Vamos primero por el tema electoral. Un par de datitos, ¿me permitís, con Dale, el tema electoral? claro. No, para tener en cuenta, porque la provincia de Buenos Aires está frente a dos novedades realmente muy importantes. Por primera vez en todos nuestros años de democracia, la provincia de Buenos Aires tiene lo que se llama una elección desdoblada. O sea, hay una elección a legisladores provinciales y municipales el 7 de septiembre y otra diferente para los nacionales el 26 de octubre. Es la primera vez. Con dos boletas diferentes. Exactamente, esa es la otra novedad. Por primera vez en Buenos Aires, en la del 26 de octubre, vamos a tener el sistema de boleta única de papel, donde la gente va a elegir con la fotito de los candidatos, poniendo la cruz a donde vota. Son dos cuestiones muy novedosas. Yo creo que se debería haber aprovechado de una manera mejor el desdoblamiento para discutir los temas de la provincia, aprovechando justamente que al no haber un arrastre nacional, esa era la discusión. Bueno, pero hay un arrastre nacional. Digo, pasó en la ciudad de Buenos Aires. Terminó habiéndolo, y por eso es que no hubo discusión de un proyecto para la provincia. Es que, ¿no? a ver, por ahí no nos ponemos de acuerdo, pero digo, me parece que a veces le pasó a Jorge Macri, le puede pasar a Axel Kicillof, de hecho en la campaña le está pasando, vamos a ver los resultados. Me parece que a veces la dirigencia política construye imaginarios que la realidad no se los permite. ¿Es así? Digo, en un país que vive con semejante crispación y polarización la política cotidiana, es muy difícil que te permitan discutir cómo hacemos el bacheo en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero hay otras cuestiones, como puede ser el tema de la pobreza, la indigencia, los problemas de infraestructura o la inseguridad, para poner el foco en cuáles son los conflictos más importantes de la provincia de Buenos Aires, que realmente creo que nos están exigiendo un debate sobre la provincia de Buenos Aires. Cuando vos decís nos están exigiendo, ¿quién sería? Porque yo a veces tengo una percepción, es la mía, seguramente puede estar equivocada, una percepción un poquito escéptica de los reclamos. Los reclamos existen, pero la fortaleza de las demandas no sé cuánto. Hace bien en eso, porque es cierto que hoy la demanda social sobre la calidad del debate público es pobrísima. Por eso es que tenemos un muy bajo debate, no hay discusión de contenidos de ninguna manera, hace ya mucho tiempo, no es una cosa exclusiva de esta elección, y la sociedad se termina inclinando más por fotografías, por imágenes. Hoy, lamentablemente, la estrategia
estrategia del insulto es mucho más fuerte que la estrategia de la protesta, es lo que llama la atención, impacta, entonces parece que este es mejor, es más corajudo, es más bravo. Y hoy tiene que ver con eso. Yo comparto, no hay una sociedad que esté demandando fuertemente. Ahora, creo que era una oportunidad para discutir un proyecto de poder para la provincia de Buenos Aires, sobre todo desde la perspectiva de quienes nos paramos en el medio de una polarización de los extremos que han sido muy malos para la Argentina. Tanto el kirchnerismo gobernando como Milei haciéndolo hoy en el gobierno nacional no son buenos para el país. No lo han sido, no lo van a hacer. Entonces, qué gran oportunidad teníamos de haber empezado a discutir un proyecto de poder. Y no hay proyecto de poder nacional si no hay un proyecto de poder en la provincia de Buenos Aires. Sí, que es el 40% del electorado. Pero, digo, vos mencionabas una cosa que me parece que es cierto que es una cosa necesaria, pero que desde hace mucho tiempo no se puede construir, que es la famosa Avenida del Medio, o, para decirlo de otra manera, la posibilidad de despolarizar el escenario electoral. Que lo dijo, y podés compartirlo o no, lo dijo esta misma semana María Eugenia Vidal, cuando dice, bueno, yo no voy a acompañar esto. Dijo algo más que me hizo un poquito de ruido, no ruido por nada malo, sino por la interpretación. Dijo, bueno, yo no pienso en el antimileísmo, sino en el postmileísmo, como si me estuviera diciendo, mirá, en el 2027 me parece que esto se acaba. Claro, claro. A ver, no, por supuesto que yo cuando digo hay una gran oportunidad de discutir esto, me parece que tenemos la necesidad de tener una mirada mucho más profunda que lo que se está dando. La discusión tiene más que ver con la descalificación del otro que no realmente con la posibilidad de promover o de proponer algo propio. A mí no me gusta la idea del espacio del medio porque eso indica ya como una condición de achicamiento o de debilidad frente a los otros. Ahora, no es tan así de que no se pueda construir. La elección que lleva o que termina con Milei en la presidencia después de un balotaje empieza con una elección casi de 3/3. Que vaya paradoja, lo había anunciado Cristina Kirchner, que fue la que tuvo esa visión de cómo podría terminar siendo la elección. Fue una elección de 3/3. Nosotros aspiramos a que se vuelva a hacer en lo parecido, tal vez no es exactamente, pero ir lo más cercano posible a una elección de 3/3, que eso es lo que nos permite pensar en un 2027. Estamos hablando, cuando hablas de 3/3, hablas de la provincia de Buenos Aires, porque la representación de ustedes es provincia. Hablo de la provincia de Buenos Aires, hablo de la provincia de Buenos Aires, pero también hablo de un 26 de octubre que si la conformación esta que empiezan a hacer algunos gobernadores que han empezado a reaccionar o por lo menos a pretender instalar o pararse frente al gobierno nacional con algún nivel de independencia, no lo veníamos viendo tan claro, pero podría ser. Eso también nos puede dar un mapa electoral después del 26 de octubre que sea más equilibrado entre tres espacios políticos. Y eso instala una idea de 2027 distinta a la que el gobierno nos quiere vender, ¿no? ¿Cuánto crees que es de importante, toda elección es importante, la elección del 7 camino al 26? Tal vez menos importante de lo que me hubiera gustado que fuera o de la pretensión de Kicillof cuando desdobló la elección. Creo que es una elección que va a pasar, a ver, no quiero quedar mal con esto, pero me da la impresión que termina pasando casi sin pena ni gloria, porque encima hay casi una simultaneidad ya con la campaña electoral del 26 de octubre. Tenemos, y este es uno de los datos muy importantes a tener en cuenta, que es la baja asistencia de votantes y la elección provincial donde los candidatos de nadie prácticamente son conocidos. Entonces, yo creo que es una elección que no va a tener la importancia que debería haber tenido, que podría haber tenido. Muy cruzada con la otra, sobre Ahora, todo. Cuando vos decís no va a tener la importancia, ¿lo referís al tema de la asistencia, al tema de la votación? ¿No lo podés referir a que finalmente va a ser el hall de entrada para la elección del 26 y que esto puede, no que defina, pero puede condicionar ese trayecto del 7 de septiembre al 26 de octubre? A ver. Te planteo los escenarios. La Libertad Avanza gana. Bueno, gana en Buenos Aires. Bueno. El 7 estamos hablando. Sí, el 7. La mirada hacia el 26
puede ser distinta que si pierde. Sí, sí, eso sí, pero a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Y tal vez hasta me estás llevando a un acto de sinceramiento que no he hecho todavía de esta manera, pero yo tengo una visión bastante crítica de cómo se terminó conformando ese espacio del medio como oferta para Bueno, el ustedes 7 formaron de uno aparte. septiembre. Para octubre sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por eso yo te decía antes, no hay 27 si no hay 25 y no hay proyecto nacional si no hay un proyecto en la provincia de Buenos Aires. Y la conformación de listas para el 7 de septiembre fue ver quién se quedaba con cada pedazo de la chocolatería. Nadie pensó en cómo hacemos para cerrar la chocolatería y ver si abrimos una cosa distinta en la provincia. Esa es la mirada crítica que yo tengo sobre cómo se terminó armando. El espacio de poder que yo pretendo, digamos, lo que trato de impulsar es producir cambios serios, importantes. Si vamos a seguir con más de lo mismo, eso nos va a complicar muchísimo cualquier otra alternativa porque van a seguir jugando la gente entre los extremos de la polarización. Si algo debe demostrar este espacio, este tercer espacio, es que somos algo diferente, ¿no? Ahora, y en términos de decencia política, sí, es yo creo que un paso importantísimo, porque la gente votó a Milei con la expectativa de que eso nos permitiera salir de la corrupción del kirchnerismo, y el gobierno de Milei a 1 año y medio de gestión muestra demasiados puntos oscuros en términos de transparencia. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, ni que hablar del escándalo Libra. No, eso está, finalmente eso está, la comisión de diputados se estaría terminando de conformar. Hoy me parece que es mucho más determinante la investigación de los Estados Unidos que la de acá. Acá la justicia va demasiado No, bueno, pero lenta. acá hay dos planos, la justicia y el Parlamento. Sí, el Parlamento limitado, el Parlamento no investiga los delitos, hace una investigación política y es muy importante porque yo creo que hay infracciones muy graves a la ley de ética pública, ¿no? Pero ese es un episodio y un escándalo que está en el punto. Bueno, la expresión de la ex canciller de esta semana es mortal, ¿eh? Ahora, no es la única, el episodio reciente de las valijas, del ingreso de las valijas, sí, del avión, el funcionamiento del PAMI. Esas cajas negras sin controles, PAMI, ANSES, muy peligrosas y personajes realmente oscuros. No hay una vocación real de decir con estas cosas terminamos y este es un gobierno que termina y que realmente abre a la transparencia. Han limitado el acceso a la información pública de manera tremenda, han liquidado casi los organismos de control, no tienen ningún interés en que funcione la Auditoría General de la Nación, todos los sistemas de control, no quieren ser mirados y controlados de ninguna manera. Sumado a esto, y esto va en la línea de una discusión que tenemos estos días sobre el rol del Parlamento y las cosas que se están aprobando, ¿por qué ocurre eso? Porque hace 2 años que no tenemos presupuesto nacional, porque el presidente decidió él no tener presupuesto para manejar discrecionalmente todos los recursos públicos. Entonces le transfieren miles de millones de gastos reservados a la CIDE para no tener que rendir cuentas y no le dan el aumento a los jubilados o al Garrahan, ¿no? Bueno, a ver, me parece que justamente parte de la estrategia de retirar el presupuesto como lo retiró el gobierno en su momento fue esta, la de poder manejar con discrecionalidad los fondos públicos y para poder privilegiar algunas áreas que se supone que en términos de manejo de poder les son más... Las menos transparentes. Seguramente, las menos transparentes casi siempre. Por eso, claro. Casi siempre. Por eso, pero el casi siempre es decir, bueno, vinimos a cambiar, pero no tanto. Y hay algunas cosas que vamos a seguir haciendo parecidas a los otros o porque las hacían los otros. Sí. Y acá yo digo, la Argentina si no produce esos cambios centrales, que es poner sobre la mesa el tema de la decencia pública. Hay cosas sobre las que no podemos seguir tolerando que con una cara distinta nos sigan haciendo las mismas cosas. Es cierto, ¿no? pero a veces uno hace la analogía de otros tiempos históricos no tan lejanos. Por ahí son lejanos y a mí me parece que no. Pero aquí hay cuestiones que son tan centrales para la sociedad que terminan
anestesiando otros reclamos que uno cree que deberían ser. Digo, en los 90 la convertibilidad anestesió cantidad de cosas. Totalmente. Digo, hoy la lucha contra la inflación, hoy tuvimos el índice que se conoció de 1.9. Es otra anestesia. Bueno, a ver, estamos diagnosticando algo, pero ¿cómo se rompe esto? Sí. O cómo se sacude, por lo menos. Sí, a ver, siempre hago la aclaración, el equilibrio fiscal es un objetivo compartido. Sí, esto lo dicen todos. Todos, por eso digo. Creo que la única excepción, yo diría, me parece que la única excepción es un poco el kirchnerismo, que no habla sobre esto. Yo lo que le adjudico como marca negativa a la oposición, principalmente al kirchnerismo que gobernó hasta 2023, es que el equilibrio fiscal es una meta, la baja de la inflación también. Exacto. Dame una alternativa a esta que está ejecutando Milei, y nadie habla de eso. Bueno, nosotros lo hemos hecho, hasta incluso lo pusimos como un capítulo especial en la ley de recomposición de las jubilaciones. Pusimos un capítulo que se llama financiamiento. A mí me llamaba la atención que después salía el jefe de gabinete y decía, díganos de dónde sacar. Bueno, mire, todos han dicho eso. Lea el capítulo 2, porque en el capítulo 2 dice de dónde vamos a sacar los fondos. Y vuelvo con esto, si eso se hubiera discutido en el presupuesto, ninguna de estas leyes tendría sentido, porque además el Congreso debería discutir un presupuesto con las restricciones presupuestarias que marca el Poder Ejecutivo, que insisto, compartimos esas restricciones, pero la asignación de los recursos la tiene el Congreso, porque además ahí va obviamente mi otra crítica, y yo creo que nosotros tenemos un problema grave de institucionalidad débil, precaria, con un presidente que tiene poca vocación democrática. No le gusta ni medio el funcionamiento del Congreso, no le gusta ni medio el sistema de división de poderes. Entonces, eso que le molesta, el hombre ha decidido gobernar prescindiendo del Congreso. No, está bien, yo diría, a lo mejor no le gusta porque es minoría. Puede ser así todo, si algo hay que reconocerle, es que ha podido él, desde un número ínfimo, muy exiguo, muy ínfimo, por supuesto, ha tenido demasiados éxitos, digamos, buenos resultados en la marcha del Congreso. Nosotros lo Ahora, queremos... a ver, ¿eso fue por habilidad de él o porque el golpe del 2023 fue tan fuerte en términos electorales que la oposición se vio obligada a tener buena voluntad y acompañar? Ambas cosas. No le quitemos tampoco el mérito a él para haberlo hecho. Él supo encontrar algunos aliados, detectar dónde podían estar y obviamente que los encontró. Ya que vos estás en la Cámara, claramente, ¿sí? ¿Quién es la persona que, aparte de Martín Menem, quién es la persona que influye en ese circuito negociador del gobierno? Mira, no lo hay, y yo lo mencioné recién y siempre le adjudico la muñeca política al jefe de gabinete. Nosotros lo vimos cuando fue el tratamiento de la ley bases en el nosotros se lo inicio de adjudicamos la gestión. al jefe de gabinete también, pero a veces se lo adjudicamos también a Karina Milei. Claro, yo no le veo a ella una actuación en el Congreso, no, para nada. Sí, en cambio, sobre todo te mencionaba, cuando fue la sanción de la ley bases, ellos llegaron con mucha prepotencia con aquel primer proyecto, sí, claro, que era invotable. Febrero. Claro, con los 3.000 artículos, así es que pierden las votaciones iniciales, con mucha soberbia, sin diálogo con nadie, un proyecto que incluía hasta las reformas a los códigos, la toga para los jueces, las entradas del fútbol, la reforma política, una cosa, un mamotreto espantoso. Fracasaron, se dieron cuenta y el jefe de gabinete inicia en ese momento una ronda de diálogo con todos los que no habíamos participado del diálogo anterior, incluso que habíamos votado en contra, y eso recompone en gran medida una relación, un vínculo, por supuesto, y terminan pudiendo sacar esa ley bases. Por supuesto porque desmalezaron todo lo que estaba afuera, acotaron, como nosotros le habíamos dicho, a lo que es la reforma económica, fiscal y financiera. Nosotros le dijimos, le hemos dado a otros gobiernos, limítense a declarar esa emergencia y sáquenme la seguridad, el Código Civil, la reforma política, y en eso vamos, pero
yo le reconozco en eso que fue el jefe de gabinete, el que articuló el diálogo, trajo sus funcionarios, citaron y siempre le he visto a él, no es casual, Francos es una persona con trayectoria y experiencia política, y me parece que es quien lo ha sabido hacer, incluso para atemperar muchas veces los malos ánimos que genera el propio presidente cada vez que nos insulta, ¿no? Y me parece que Francos es el encargado por ahí de ir tendiendo los puentes. Porque lo digo sobre todo, perdón, porque no he visto dentro del Congreso algún, digamos, algún articulador que yo diga, bueno, a este le deben las cosas. No lo hay. Y ha sido una carencia muy notable. Un bloque de La Libertad Avanza que prácticamente no tiene fuertes espadas en la conversación parlamentaria. No la tienen y no han querido tampoco. Son gente que ha llegado con mucha soberbia, sin voluntad de construir un diálogo, nada, ¿no? Yo siempre digo, para mí, de tanto tiempo en el Congreso, tuve un clic en los vínculos, digamos, de habiendo participado de debates de altísimo voltaje, pero siempre en un marco de respeto. El ingreso de la Cámpora hizo un clic en el Congreso. ¿Un clic en qué sentido? Y cambió totalmente cuando de esos debates de alto voltaje con respeto empezaron a los gritos a no dejar hablar al de la vereda enfrente, los cartelitos, esas juras desopilantes que hacen, y los mismos chicos que después vas en el ascensor y no te dicen buen día. Eso marca. Y ahora con La Libertad Avanza se vuelve a dar una situación similar. Los que llegan con falta de preparación y con una soberbia tremenda, ¿no? Eso es algo que yo veo, el deterioro del debate político en un lugar como el Congreso y la falta de liderazgo muy clara. Me gustaría preguntarte, a un año y medio, que es lo que lleva transcurrido el gobierno de Milei, ¿qué es Milei? Según tu mirada, ¿qué es en términos políticos, en términos personales? ¿Qué sería? A ver, es bastante difícil descifrarlo. Voy a cometer seguramente... Bueno, siempre en la simplificación uno... El pecado de ser tal vez hasta... demasiado brutal en alguna cosa, ¿no? A mí me da la impresión que no ha dejado de ser o de querer ser el panelista de televisión que lo llevó a la presidencia de la Nación, ¿no? El que se paraba, yo tengo tan presente de verlo así alguna vez en la televisión y decir, ¿quién es ese? El presidente. Claro, el impacto de su presencia física y los gritos y los insultos fue lo que marcó una tendencia durante la campaña electoral para que él llegara a posicionarse políticamente, es lo que marcó lo distinto también de Milei. Y yo creo que él no ha sabido hacer ese paso a ser el presidente de la Nación. Entonces sigue jugando con el insulto, el personaje, muchas de esas cosas. Hoy en un nivel, a mí me da la impresión, y es mi mayor reproche que hay fuera de lo político, en aquel momento en la campaña yo ya decía, no me preocupan tanto las ideas de Milei, que haya una derecha muy fuerte justifica la existencia de una izquierda, la verdad es que eso no me preocupa. Sí me preocupa el nivel de violencia, desde aquella campaña y hoy, que el presidente instala y que derrama. Yo estoy todavía espantada de haber escuchado un insulto ayer en boca de Aguilar, por ejemplo. Quedé espantada. Sí, que no era para nadie del gobierno. Claro, el insulto. Quedé espantada, pero ¿qué es lo que me pasa? Empiezo a ver que hay como una naturalización del insulto, entre otras cosas porque, dicho de manera burda, grosera, garpa, cotiza y parece que queda bien o que con eso se consiguen adhesiones. Y es lo que el propio presidente instala desde ese personaje que hoy es presidente de la Nación. Sin duda. La última. Desde un mismo lugar, yo te diría, ¿vos crees que el peronismo, el kirchnerismo tiene posibilidades de reciclarse sin la jefatura de Cristina presente y con la jefatura de Cristina en San José 11-11? ¿Existe esa posibilidad o vos pensás que esto va camino a una dilución? Sí, creo más en esto último. No creo que ella pueda
ejercer un liderazgo que de hecho no lo puede hacer en los hechos, ¿no? Hoy están en un proceso electoral definiendo candidatos que son los que van a ir reemplazando. Por lo tanto, me parece que no. Pero además veo que está cada vez más eso pegado con, digamos, con una goma muy débil, muy flojita, muy aguada y se despega en cualquier momento. Tienen un problema muy grande de liderazgos. Lo tiene en general la política argentina, sí, el problema y la crisis de liderazgos, pero se nota mucho en el peronismo porque un reemplazo del liderazgo de Cristina es mucho más difícil que en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, yo creo que van camino a que todo eso tarde o temprano vaya tomando como caminos diferentes. Hay una situación parecida hoy también en el radicalismo, ¿eh? El radicalismo está atravesando una situación y una crisis más grave todavía, ¿no? Claro, más grande porque es desde la debilidad. El peronismo sigue teniendo, y fíjate que además ellos tienen un olfato y un sentido de unidad estratégica, oportunista, por supuesto, que se ha mostrado en esta armadolista. Se están matando, se estaban matando hasta el último día. Kicillof enfrentando a Cristina y terminan armando lista todos juntos, ¿no? Tienen eso que es propio del peronismo, que por ahí no tiene el radicalismo. El poder, exacto. Margarita, muchas gracias por haber estado esta noche. Gracias por la invitación. Nosotros ahora vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a ir a Bolivia. El domingo, elecciones presidenciales con posibilidad de un cambio de signo en el próximo gobierno.